Bien, pues la tutoría de hoy lo que vamos a hacer va a ser resolver un poco los ejercicios que teníamos de DFD y después de diagrama de estructura, el único ejercicio que vimos de diagrama de estructura que propuse el otro día, y después vamos a em, abordar el último tipo de diagrama principal que hay, que es el diagrama de objetos. El diagrama de objetos es una simplificación, ahora lo veréis, de un diagrama de clases que están presentes dentro de la familia de diagramas de UML, que esas entran en el examen desde el año pasado y que abordaremos específicamente en una clase. Pero hay muchos ejercicios de exámenes de diagrama de objetos, entonces bueno, que se lo practiquemos bastante. Entonces, vamos a ver un poquito los dos ejercicios que os propuse, ¿no? El último día. Y bueno, vamos a ver. El primero era, bueno, vamos a empezar por el último, que era el diagrama de estructura. El diagrama de estructura que os propuse era un diagrama de estructura, un ejercicio en el que primero habría que modelar un compilador en el que te hablaban de todos los pasos que hay de entrada y primero tenéis que hacer el DFD. Os propuse que lo hicierais primero vosotros, miráis la solución antes de abordar la segunda parte, que es hacer el diagrama de estructura, que es el que vimos en el último momento, ¿no? Entonces, bueno, si habéis visto un poco, aquí la verdad es que el DFD este yo creo que sale bastante natural porque, como veis, es una secuencia de cosas y ves los flujos de información que hay más o menos entre uno y otro quedan claros. Quizá a lo mejor lo que no está tan claro son los almacenes, ¿no? Que es lo que se guarda y que no se guarda. Pero bueno, vamos a ver un poco la propuesta que hacían de diagrama de flujo de datos. En la propuesta, pues efectivamente cogen cada una de las... Bueno, el diagrama de contexto, obviamente, pues era los lenguajes en alto nivel, ¿no? El código fuente se pasa al compilador y se traduce a código máquina, que es lo que le mandas al ordenador. Yo aquí quizás hubiera sustituido un poco, en vez de instrucciones en código máquina, yo hablaría más de procesador, a lo mejor, o sistema operativo, ¿no? Que es donde se genera, ¿no? Porque lo que es código máquina es el flujo de información de salida, no es realmente un actor, ¿no? Yo puse el agente externo programador en vez de Sí, yo un creo alto que lenguaje. también estaría bien, yo creo, también estaría bien. O entorno de desarrollo, o sí. Entonces, bueno, o editor de texto, por ejemplo, algo así. Editor de código. Entonces, bueno, una vez que tenemos, lo que está claro es que sí que tiene que estar el código fuente y el código máquina. De hecho, a mí me gusta más que texto, me gusta código fuente. Pero bueno, en realidad aquí, digamos, lo que, lo que prima es lo que se comenta exactamente en el enunciado. En realidad no se habla nunca de texto, sino se habla de sentencias en algún lenguaje, con lo cual aquí realmente traduce el lenguaje de programación de alto nivel, que a lo mejor se podría poner lenguaje de alto nivel, a lo mejor, o lenguaje de programación en alto nivel. Sí que habla de texto en algún punto, usadas en el texto, En el 4. pero empiezan a hablar ya a partir del 3 o del 4. Entonces, bueno, en fin, ahí hay yo creo un poquito de libertad. Yo creo que lo más correcto hubiera sido poner código fuente, código máquina, creo yo. Pero como no te lo dicen explícitamente. Bien, entonces, claramente cada uno de los pasos, ¿no? Esto es una cadena que se va generando, cada una de estas secuencias nos va a dar los pasos del compilador. Y quizá aquí lo más difícil de haber captado es que nos hace falta un almacén. Aquí lo han puesto en uno, pero se podría haber dividido en varios almacenes perfectamente. Aquí, de hecho, yo creo que quedaría un poco mejor con varios almacenes, porque no se usan siempre en todos lados. Por ejemplo, veis, el árbol sintáctico y la gramática se usan en este paso y la tabla de símbolos se usa en este paso, con lo cual, en fin, ahí la tabla de símbolos se genera. Yo creo que hubiera estado mejor quizás por dividirlo en distintos almacenes. Y bueno, pues es ir prácticamente traduciendo lo que va saliendo. ¿Os salía algo distinto vosotros en el DFD que proponíais? A mí lo que pasa es que no me quedó claro al leerlo que del léxico se sacaba la tabla de símbolos. Que del análisis léxico se genera tabla de símbolos.
toma las entradas del lenguaje, identifica los símbolos y los Claro. convierte en formato interno. Esta Claro, identificación de los símbolos no asociaste que era la tabla de la símbolos, tabla, ¿no? sí, claro, yo he puesto aparte otro sistema, ¿no? Que es el que hace la Generación de la tabla. generación de la tabla de símbolos. Pero lo has puesto entre este y este. Eso es. Bueno, eso no estaría mal tampoco. Bueno, ese y también el optimizador, al final, lo he puesto en otro distinto. Sí, de hecho es un poco raro que lo hayan puesto aquí en dos. Yo aquí también lo hubiera dividido en dos. En uno que te da código sin optimizar, efectivamente, código sin optimizar, que le da entrada al optimizador, que te ya da el código final, efectivamente. De hecho, así es como suelen funcionar los compiladores por debajo. Y aparte de esa divergencia, ¿alguna otra? Más o menos parecido, ¿no? Sí, más o menos lo que pasa es que yo en el analizador semántico Sí. que ponía que en el texto, bueno, lo que pone en el N5 es que utiliza la información del árbol semántico y la tabla de símbolos para comprobar la corrección semántica en el texto del lenguaje de entrada. Sí. Entonces yo le introduje el código fuente. Bueno, lo que pasa es que en realidad eso no, porque tal como funciona un compilador es que efectivamente lo único que mira es el árbol sintáctico, nada más. Lo que pasa es que... No sé, verá, por lo que yo he visto en la frase. Claro, pero la frase sí es verdad que esto es un poco redundante, pero claro. Pero Sí, aquí sí. es que está redundando en que en realidad, vale, todo viene del texto, pero es que todo viene del texto original, pero efectivamente es que tal como funciona un compilador, pero es cierto que el enunciado daba pie a pensar que es que explícitamente se le tiene que meter el texto de entrada, pero no es... Bueno, no, Tal como funciona un compilador no es así, o sea, lo único que mira es la... ¿Y algo más? ¿Alguna divergencia más? ¿Alguna? ¿No? Vale. Bien, pues entonces la segunda parte, bueno, pues lo primero, claramente, ¿cuál sería el diagrama de estructura natural, por lo menos en componentes y en subcomponentes que os salen aquí? A mí me sale lo mismo que eso. Lo que pasa es que en vez de poner el almacén, pongo compilador y lo relaciono con los cuatro Efectivamente, sistemas. con los distintos sistemas, ¿no? Eso ahora cuando lo has hecho. Claro, y ahora lo único que hay que hacer es que hay que, en realidad, el control, la gestión del control, la gestión de cuándo debe de empezar unos y otros, pues esa la va haciendo el compilador, que le va cogiendo uno, llamando a otro, ¿no? Esa es la estructura. Vamos a ver la solución que proponían. Fijaros, en la solución propuesta, efectivamente, a partir de aquí, lo que tendrías el compilador, y el compilador es el que empieza, le pasa el texto al análisis léxico y obtiene la tabla de símbolos, le pasa los tokens, digamos, y recibe el árbol sintáctico, es decir, el almacén, los almacenes estarían en el compilador y ya cada cosa le va pasando a cada momento el análisis adecuado, los datos adecuados, y va llamando en cada momento, ¿no? ¿Sería algo así lo que tendríais? No lo relacionaría yo así. Pensaba que los sistemas se relacionaban entre ellos y el compilador emitía y recibía al final, ¿sabes? Claro, lo que pasa es que aquí es que en esta estructura, cuando tú tienes, digamos, un orquestador, alguien que orquesta todo, el flujo, es bueno que sea un sistema el que vaya llamando la voz cantante en cada momento, porque si no, tienen que autoorganizarse los sistemas, que cuando sabe cuándo empieza uno, cuándo tienen que empezar otro. Yo le puse control entre ellos, señal de control. Pero claro, entiendo Sí, que... claro, pero entonces pierde significado, o sea, la estructura general, que es el que recibe la entrada, no tendría lógica. Claro. Aquí lo interesante también es ver cómo se usan los flujos de control y los flujos. En realidad, todos son datos, excepto digamos, los errores que puede haber, ¿no? En la corrección, que sería lo que se genera cuando se hace el análisis semántico, que te puede dar errores, pues aquí es donde puedes parar y decir, no, es que aquí. De hecho, yo aquí, esto de corrección, yo aquí incluso en el análisis sintáctico también podría devolver errores también. Yo he puesto uno ahí también, ¿sabes? Claro. Sí, hay dos tipos de errores siempre, los sintácticos y los semánticos. Sintáctico es cuando te olvidas de un punto y coma, y semántico es cuando estás intentando asignar una variable
entera, por ejemplo, o una variable que es un carácter, ¿no? Que no tiene correspondencia, ¿no? Bien, pues bueno, este es el único ejemplo de ejercicio que he visto yo de examen en el que salía diagramas de estructura, con lo cual, bueno, tampoco quiero ponerme yo a hacer mucho hincapié en este tipo de diagramas porque en realidad, bueno, como veis, son muy específicos de una determinada problemática. Entonces, si os sale un diagrama de estructura en el examen, pues yo lo que estaría pensando siempre en una jerarquía de sistema a subsistema y siempre estaría pensando en que tiene que haber datos de control y datos de información. Y entonces el flujo de información que tiene que haber. ¿Sí? Si saliera en el examen, es más fácil hacer primero el DFD y luego pasarlo a la estructura. No te puedo decir. En este caso es que te lo decían explícitamente. No, yo no haría previamente el DFD a menos que te lo pidiera. La verdad. Bueno, pues ¿dudas sobre esto? Más o menos. Bien, bueno, pues vamos a ver el otro ejercicio que os proponía, que era la segunda parte del DFD del Mail Secure, ¿no? Que era, si os acordáis, teníamos la solución previa de Alicia, de cómo se enviaba, y ahora tenemos que ver la de al revés. ¿Os ha dado tiempo a proponerlo un poco? ¿O más o menos? ¿No? ¿No lo habéis propuesto? Pues os dejo, si me permite, 5 minutitos. Es que yo prefiero que lo intentéis antes porque si no es que no se aprende mucho, la verdad. Entonces, recordar un poco, os di, bueno, lo tenéis en el vídeo, ¿no? La solución. Esta es ya la solución del otro, pero esta era la solución de la primera parte, ¿vale? Esta era la solución de la primera parte, que fijaros que era que Alicia envía a Bernardo, entonces era con la clave privada de Alicia y la clave pública de Bernardo, eran los dos almacenes, y ahora el texto en claro se mandaba a una hash, se generó un resumen, con la clave privada se cifraba y eso era la firma, y ahora en claro con la firma se unía y se volvía a encriptar con la clave pública de Bernardo y ese era el mensaje cifrado y firmado. Pues a ver cómo sería la propuesta del de Bernardo, ¿vale? Os lo doy aquí. Este sería, tenéis aquí para recordar cómo era el de Alicia, ¿vale? Y esto es lo de Bernardo. A ver si sois capaces de, asumiendo que tenemos un DFD de contexto de Bernardo en el que le llega el diagrama cifrado y firmado de Alicia, y lo que tenemos que especificar es cómo eso se convierte en el mensaje en claro para Bernardo. ¿Vale? Aquí tenéis el enunciado de los 4 pasos. Intentar hacer el DFD. Aquí, bueno, no se ve muy bien, pero por lo menos intuís el anterior para que lo cojáis de referencia. ¿Vale? Venga, pues os dejo 5 minutitos. Bien, vamos a ver. Bueno, en este caso es prácticamente una... ¿ya lo he puesto? Ah, vale. ¿Lo tenéis puesto ya? ¿O no. ¿Lo habéis visto? Ah, vale, vale. Creo que sí, la cuenta. La otra es igual. Sí, es que es muy parecido. Bien, vamos a ver. La idea sería justo al contrario, es decir, te llegaría el mensaje en claro firmado, lo que haría sería descifrarlo con la clave simétrica, pero al revés, con la clave privada de Bernardo. Ahora separarías la firma y el mensaje en claro, con la firma y la clave pública de Alicia sacarías el resumen, a ver si está bien. Y ahora con el mensaje claro y la hash comparas si realmente corresponde, y entonces si no, pues bueno, aquí se podría decir más que no aceptar, yo hablaría como de error, ¿no? Error de validación, ¿no? Error de validación y de hecho aquí se podría poner o mensaje en claro o por ejemplo otra fuente de datos que fuera o una de salida de error de validación, que sería el que te saldría aquí. Y si sí, entonces aquí en aceptar sí que saldría el mensaje en claro. ¿Que os sale algo similar, parecido, sí. ¿Alguna cosa que sea distinta? En el descifrar yo he puesto que el mensaje y la firma son dos salidas de él, no después tiene que separarlo. Bueno, lo que pasa es que como simétricamente en el otro hemos puesto unir,
que unía los dos, aquí sí que estaría bien separar. Pero bueno, dependiendo de si hubieras hecho en el primero de una manera o de otra, lo suyo es que... La verdad es que no me acordaba del otro y no lo miré. Del de unir, vale. Entonces, es un poco de memoria. Vale, pero entonces más o menos el flujo se mantiene, ¿no? Bien, de acuerdo. Bueno, pues genial. Bueno, aquí también hay un pequeño error, que es que en este habían puesto el DFD con los agentes externos, el DFD nivel 1, que eso no debería ser así, pero bueno. En fin, como veis, tampoco hay que ser súper purista con todas las cosas. Es decir, vosotros sí, serlo, pero... bueno, bien, pues vamos a intentar, vamos a dar otro paso al diagrama que os proponía, al diagrama de hoy, que lo leyerais un poco en el libro para empezar a trabajarlo y en el que vamos a hacer bastantes ejercicios. Bien, ese diagrama es el que se denomina en el libro el diagrama de objetos. El diagrama de objetos básicamente tiene estos 4 tipos de dibujitos, os lo pongo aquí. Tenemos tanto los cuadrados, que son objetos, las líneas son relaciones entre objetos, después tendríamos multiplicidad, pero que es un poquito distinta a la del RD. En este caso es 0 o 1, el mínimo se pone con 0 o 1, el número eso sí es igual, pero ahora en vez de poner 2 puntos, se ponen 2 puntos, pero de esta manera, en vertical, punto, en horizontal, perdón. Y después el asterisco es en el caso de que sea n. En vez de decir n indefinido, sería asterisco. También puedes poner un número concreto, puedes poner 2, 3, lo que tú quieras. Después existen 2 tipos de relación, que son la relación de composición, que está representada por un rombo, y la relación de herencia, que está representada por un triangulito, ¿vale? Yo creo que visualmente, por si no os acordáis, bueno, el rombo es como es algo en lo que está compuesto, ¿no? Algo que no hay estructura, es más una estructura de composición. Y aquí una herencia o jerarquía, ¿no? Como cuando tienes una pirámide jerárquica, ¿no? En la que dice, pues la herencia y la jerarquía es 2 caras de la misma moneda, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ir viendo un poquito esto en la práctica, cómo funciona. Es muy sencillo de dibujar y yo creo que es fácil de dominar. Y a diferencia de otros diagramas, que como lo que hemos visto, el DFD, por ejemplo, es mucho más claro la relación que existe entre un modelado, que no hay tantas ambigüedades como puede haber en un DFD, que no está tan claro que se convierte en proceso, que no, la secuencia, etc. Estos diagramas son diagramas estáticos, ¿vale? Son exactamente igual que los diagramas de entidad-relación, de forma que los diagramas de objetos, pues es con ciertas operaciones se pueden transformar en diagramas de entidad-relación casi automáticamente, ¿vale? Lo que pasa es que los diagramas de objetos, al tener estas 2 relaciones que van más allá de la relación básica que hay en una entidad-relación, pues un diagrama de objetos, cuando lo transformas en un diagrama de entidad-relación, tienes que añadir una serie de conceptos intermedios que modelen esta composición, esta herencia. Pero normalmente, cuando tú pasas de un diagrama de objetos a un diagrama de entidad-relación, todos los objetos que hay en el diagrama de objetos tienen su correspondencia en algún concepto del diagrama, en alguna entidad del diagrama de entidad-relación. Y además se añaden otras auxiliares, ¿no? Otras entidades auxiliares. Ese de hecho es el paso, aunque eso no sea en la asignatura, pero que sepáis que es el paso típico que suele haber cuando tú modelas un sistema, haces un análisis de requisitos, tú ves un poco la realidad del problema y sacas, digamos, la información más importante y la relación que existe. Normalmente lo que suele hacer un modelo conceptual que suele seguir algo parecido al diagrama de objetos. Y después cuando, diseñas todo el sistema, cuando tienes que diseñar la base de datos, si es una base de datos relacional, tienes que hacer un diagrama de entidad de relación para la propia base de datos. Entonces ahí tienes que hacer una pequeña transformación de los modelos de objetos que tienes, del diagrama de clases que tienes al diagrama de entidad de relación. De todas formas, el paso del diagrama de objetos al diagrama de entidad de relación
¿Es algo que subimos en la asignatura o no? No, eso está fuera de la asignatura, pero que es algo que se suele hacer mucho. Sí. Me gusta escucharlo, pero no me gusta. Sí, totalmente. No es un ejercicio. Vamos, lo mismo, este año sale un nuevo ejercicio en el que te digan, podría salir, vamos. Si te dicen, oye, dado este diagrama de relación, ¿cómo sería un diagrama? O al revés, un diagrama de objetos, lo podrían hacer, Vale. pero no es algo que se dé expresamente ni las técnicas concretas que hay para transformar una cosa de otra. Bien, bueno, pues como os decía, lo importante aquí es lo nuevo que vemos en estos diagramas es el concepto de composición y el concepto de herencia. Entonces, la composición, que se pinta de esta manera, el rombo al principio de la relación y siempre se suele poner una flechita, y la herencia pues así. Se pueden poner flechas separadas si queremos, pero normalmente cuando tienes varias se suele siempre poner de esta manera, unir las líneas. Pero esto ya os digo, es equivalente a poner dos flechitas con dos líneas con dos triángulos arriba. Bien, entonces, ¿cómo sabemos nosotros cuando un sistema, estamos hablando de una relación de composición? Bueno, pues siempre que un determinado elemento, un determinado objeto esté compuesto de distintos componentes. Aquí he puesto uno solo, pero pueden ser varios tipos de componentes, ¿vale? Esto en un enunciado, cuando nosotros tenemos en un ejercicio, ¿cuáles son las pistas que nos deben de dar cuando leemos un enunciado de que estamos hablando de una composición? Bueno, pues en general siempre que veáis ese tipo de estructura, cuando en el enunciado diga, pues no sé qué está compuesto de no sé cuánto, o está formado por, o este tiene no sé qué, o está dividido en partes, ¿vale? Siempre que hablemos de estructura, de descomposición, pues estamos hablando de una relación de agregación o de composición, ¿vale? Cuando yo diga agregación y composición es lo mismo, agregar, componer, ¿vale? Descomponer. Y bien, en el caso de la herencia, pues nos sirve cuando nosotros queremos decir que existe un concepto que se puede, general, que se puede materializar o clasificar en distintos aspectos concretos, ¿no? El ejemplo típico puede ser animal, perro, gato. Entonces es un concepto abstracto que se materializa en distintos elementos a un nivel de abstracción inferior. ¿Cuáles son los típicos casos de enunciados que hablan de una herencia? Pues cuando hablemos pues tipos de, pues hay varios tipos, cuando hagáis tipos tenéis que estar pensando herencia. O se clasifican en las categorías de todo lo que sea categorización, clasificación, todo estamos hablando de una herencia, porque lo que hace cuando defines una serie de categorías de algo, pues tienes el concepto padre. Si yo digo, pues existen varios tipos de motos, pues hay moto arriba y abajo pues los tipos. Si yo digo, pues hay una categoría de tipos de titulación, hay varias categorías en las titulaciones, están las de grado, las de máster, pues tiene titulación, es el concepto padre, y los conceptos abajo pues serían grado, máster, etc. Entonces, lo fundamental en este tipo de modelado es que cuando nos digan diagrama objeto, pues tenemos que estar ya con las gafas puestas de agregación, herencia. Aquí tengo que encontrar agregaciones y herencia, porque siempre no he visto ni uno solo en el que no estén al menos algún ejemplo de cada tipo, ¿vale? Y después, bueno, en combinación aquí no lo he puesto, pero la multiplicidad se puede poner aquí, ¿no? Es decir, aquí no tiene sentido, pero aquí sí tiene multiplicidad. Puede decir, si aquí tienes, por ejemplo, ¿qué te digo yo? Pues que un libro puede estar compuesto de hasta un temario puede estar compuesto de hasta 20 temas, pues tú puedes poner aquí pues temario, tema, y aquí de 0 a o de 1 a 20, 1.20, ¿no? Por ejemplo. Bien, después la clasificación, aunque esto no lo dicen exactamente en la agregación, no entran en profundidad, pero quiero que lo sepáis porque sí que se utiliza en algunos ejercicios. Y bueno, que seáis por lo menos el concepto, aunque no lo pregunten expresamente. Hay dos tipos de composición, la composición débil y la composición fuerte.
La débil se resalta con el rombito en blanco y la fuerte en el rombo oscuro. Y la diferencia es muy sencilla. La diferencia es que cuando nosotros hablamos de una composición de tipo débil, lo que estamos diciendo es que los dos conceptos que unen pueden existir de manera independiente. Esto, por ejemplo, si nosotros hablamos de que un cliente tiene un conjunto de facturas, ¿vale? Hay un conjunto de facturas asociadas a un cliente. Esto es una composición débil porque si yo, imaginaos, yo borro al cliente, pues lo suyo es que siga manteniendo los clientes, o sea, las facturas. Y si yo, por algún sentido, anulo una factura o la borro, pues el cliente pues tiene sentido que siga o borro todas las facturas de un determinado cliente, por ejemplo, pues tiene sentido que vivan, ¿no? Y después las composiciones de tipo fuerte son cuando los dos conceptos, en particular los agregados, no tienen sentido que existan si no está el agregador, ¿no? Entonces, el típico caso es el de un libro y unos capítulos, ¿no? Unos capítulos no pueden nunca existir cuando de forma separada a un libro, ¿vale? Entonces también tiene un poquito que ver con la multiplicidad. Claro, lo que pasa es que aquí la multiplicidad no se suele hacer mucho énfasis en estos ejercicios. En lo de entidad-relación es lo más complicado, entonces sí que lo ponen, tienes que estar pensándolo, pero efectivamente. Cuando no pones nada, asumes que es 1 ... asterisco. O sea, si no pones multiplicidad es que como mínimo tiene 1 y puede tener hasta n, ¿vale? Bueno, de hecho, eso lo he dicho muy rápido. Puede ser 0n, sería que puede incluso no tener, sí, salvo que lo pongas explícitamente. En realidad no hay convención y creo que ellos no mencionan ninguna convención por defecto, creo, habría que repasar el libro. Bien, bueno, pues para ver si nos hemos quedado un poco con la cantinela. A ver, si yo dijera usuario, cliente, administrador, ¿de qué tipo de relación estoy hablando? Herencia, efectivamente. Y si yo dijera pedido, cliente, productos, de composición o agregación, tendría... Eso no se suele poner juntos, ¿no? Esos no se suelen poner juntos, no se suelen... ¿Vale? Y se pueden poner hacia arriba, hacia abajo, no hay ningún... con rayitas, lo importante es que el rombo vaya hacia adelante. Bien, solo para que sepáis de manera un poquito más avanzada, aunque esto lo veremos un poquito más cuando hablemos de UML, un poquito en profundidad, que sepáis que en los diagramas de objetos, en algunos de los enunciados de los antiguos diagramas de objetos, se hablaba de referencia además de que podías especificar más cosas en el diagrama de objetos. En realidad es que estaban tendiendo a lo que formalmente se llama diagrama de clases en UML. Es decir, lo que nosotros hoy estamos viendo como diagrama de objetos, cuando lo veamos en el contexto de UML, son diagramas de clases. Y en ambos lo que se le pueden añadir son dos partes a cada cuadradito de objeto o clase. Se le puede añadir una sección que es los atributos y otra sección que son los métodos, ¿vale? Propiedades o atributos, lo que quiera. Y se suele poner de esta manera, se pone, esto es UML, ¿vale? Pero para que, como lo vamos a ver en algún ejercicio ahora, antes de ver UML, para que ya os vaya sonando. Los diagramas de UML, los atributos tienen al principio o un más o un menos, que esto es lo que quiere decir si es un atributo público o es privado. Si es un más es que es público, es decir, que tiene sentido que otros objetos pueden acceder a él. Creo que vosotros ya habéis visto Java, ¿no? Ya habéis visto objeto, público, privado, ¿no? Pues esta es la visibilidad tanto en atributos como en métodos. Y se suele poner, pues nada, propiedad y tipo, ¿vale? 2 puntos tipo. Hay unos tipos ya predefinidos en UML que no corresponden con Java, ¿no? Son, por ejemplo, number o string. Tienen mucha correspondencia en muchos lenguajes, pero no hay una correspondencia directa del lenguaje. Y los métodos pues igual. El método, pues tú especificas el nombre del método, los tipos que tiene en sus atributos y 2 puntos si devuelve algo, ¿vale? Pues nada, para que
esto lo digo para que si en alguno de los ejercicios que vamos a ver, en algún punto dice pues que un determinado objeto tiene algún atributo específico, algún valor o algo así que tengas que almacenar, pues que sepáis que lo suyo es ponerlo como un atributo, poner debajo. Si no tienes método, pues podías poner solo el nombre, los atributos. Si no tienes atributos y método, pues esto estaría vacío y tendrías algún método, ¿vale? Que puedes dejar vacío alguno de las secciones. Procuramos dibujarlo así en caso de que lo pongamos, ¿no? Me refiero. Sí, siempre que sea. Siempre es primero los atributos y siempre después los métodos y dejas en blanco uno de los dos. Y después siempre lo suyo es poner el más o el menos, el dos puntos y los tipos, que son o números o string, ¿vale? Y bueno, puedes poner, bueno, pero eso no hay ningún ejercicio. Ya en UML puedes poner colecciones, puedes poner boolean, puedes poner muchos tipos los tipos básicos, ¿no? Que eso es. Bien, pues nada más, pues vemos un ejercicio, lo hacemos en un momentito que para que empecemos a coger un poco de soltura con con estos tipos de ejercicios. A ver, bien, pues el que os quería proponer es un ejercicio muy sencillito de examen de un diagrama de objetos, que era este de aquí. Lo voy a poner un poquito más grande para que lo veáis. Pues un tipo de ejercicio en el que, os dejo para que lo leáis, ¿vale? Diagrama de objetos. Y hacer el diagramita de objetos os dejo 5 o 10 minutitos para que lo intentéis. Bien, vamos a ver. Como veíamos, eso, ¿no? Pues aleación se entiende de homogénea de uno o dos más elementos. Se dice que el acero es una aleación de hierro y carbono, sin embargo, restringe aceros al carbono. Otro tipo de acero, muy diverso, bla, 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 bla. Por ejemplo, acero de alguna manera de función. Usualmente estas otras aleaciones se engloban bajo la denominación genérica de aceros especiales. Son el bronce formado por tal, estaño y tal. Bueno, ¿me podéis decir que de este enunciado cuáles de las palabras os han hecho saltar la alarma de lo que os decía? Aleación, elementos. Aleación... ¿A qué te...? Sí, ¿no? claro. Pues estamos hablando de diagramas de unión, objetos. Diagramas de objetos. La aleación de unión de dos o más. Exactamente, unión, que estaríamos hablando de composiciones, efectivamente. ¿Más ejemplos de palabras que os hayan dado de composición? Formado por de herencia, efectivamente. ¿El formado por dónde está? En la penúltima frase. En la penúltima, formado por, efectivamente, más. Para mí eso también el acero es una aleación de hierro y carbono. O sea, sí, de hierro y carbono, ahí ya te está, bueno, pero no es tan explícito, ¿no? No, así, claro. Hay otro así súper explícito de... Bueno, el compuesto por, ¿no? Claro, sí. El compuesto por, está claro que eso es una... Y venga, vamos al otro, en herencia. ¿Cuáles son los que os ha saltado de herencia? Se engloban, efectivamente, se engloban bajo la denominación genérica de aceros especiales. Es decir, acero especial va a ser el que esté arriba de la herencia y tendremos los varios. Y después el otro, ¿no? Que el que tú decías, José Manuel, ¿no? El que decía José Manuel que era el tipo D, ¿no? Este te refería al tipo de no sé cuánto. Se dice que es una aleación, se restringe a la acero. Efectivamente, bueno, pues yo creo que teniendo alerta a ese tipo de cosas os van a salir, yo creo, los diagramas de objetos bastante bien. Bien, vamos a ver cuál era la solución propuesta. Vamos a ver. En la solución propuesta, pues lo que... Bueno, aquí se han liado a poner un montón, pero bueno, básicamente es poner todos los elementos. Bueno, aleación te pone que es una aleación de 2 o n elementos, ¿no? En eso es lo que habla de que son 2 o más elementos. Aquí es la única multiplicidad que se pone, como veis. Y ahora, veis, aquí como ni han puesto atributos ni propiedades, por eso han puesto las dos cosas en vacío. Y ahora, bueno, pues nada, aleación puede ser o bien acero, bronce y latón, que estaría compuesto de estas cosas. Y después acero está compuesto de o bien son aceros especiales o bien aceros al carbono,
que tiene el acero especial, que tiene o acero al silicio, acero de esto, acero estructural, que por cierto esos no los ponen, ¿no? Los aceros... bueno, sí lo ponen por aquí, por ejemplo, aceros estructurales, o acero inoxidable, efectivamente. Bien, y los aceros al carbono que están compuestos de carbono aparte. Bueno, ¿qué cosas tenéis bien y qué cosas no tenéis bien? Yo no sé por la parte del No has puesto lo de los elementos, que un elemento puede ser o zinc, o cobre, estaño, hierro. No lo he unido. La parte tiene, la primera tuya es aleación, de aleación a acero, de acero a acero especial o acero al carbono, y después de acero especial al silicio, cementación, inoxidable, estructural. ¿Y tú, Semanal, cómo lo...? Yo igual, que no he puesto lo de los elementos. Sí. La parte de elementos, luego tampoco, como no tiene elementos, tampoco he separado los diferentes elementos. ¿No has dicho que algo esté compuesto de...? Eso sí, he puesto de acero rojizo, sí, pero que no lo he englobado en elementos. Pero entonces, si no habéis puesto esto, ¿qué agregaciones habéis puesto? Yo he puesto las aleaciones, los aceros, y después he puesto abajo el elemento, pero no el elemento. Simplemente cada clase de elementos. O sea que todos estos iban a agregaciones de este tío. No, la aleación. Era. Aleación es o acero o bronce latón. Eso sí lo tenéis, ¿no? Eso es herencia, ¿no? Ahí va. Vale. Y después está compuesto con ¿Sí? el elemento correspondiente. Eso sí lo has puesto entonces. O sea, los elementos están, lo que no está es esta herencia, ¿no? Vale. De acuerdo. Vale, es que si no, no tendríais agregaciones de ningún tipo, o composiciones, ¿no? ¿Y en tu caso? En mi caso, verá, yo no lo puedo por el tiempo, pero sí tenía claro que más o menos que era de elementos. Y lo que a mí me faltaba la parte de acero especial y demás. Que no sé por qué pensaba que era... Separado, desconectado. Sí, no suele ser nada habitual tener diagramas de estado en los que están separadas cosas, ¿eh? Siempre suele tener que haber una relación entre todos, así que si os sale eso, que os salte una alarma, porque hay que unirlo de alguna manera. Vale. Bien, y lo que os decía, aquí también es muy interesante es muy recomendable lo que os dije ya en algunos ejercicios anteriores, hacer un double check, ¿no? De un check de revisar. Una vez que has hecho ya tu solución, ir otra vez al enunciado y ir subrayando en cada parte del enunciado lo que sí está. Es decir, esta frase, ¿dónde está mi diagrama? Aquí, vale, pues la subrayo. Esta frase, ¿dónde está mi diagrama? Frase por frase. Porque si hay alguna que te queda sin subrayar, decir, oye, ¿estoy seguro de esto o se me está escapando algo ahí que no he modelado de alguna manera? ¿Vale? Porque aquí es que básicamente es que está todo. Si os fijáis, cualquier cosa del enunciado tiene alguna correlación o bien con un objeto o bien con una agregación o bien una herencia, ¿vale? Bueno, ¿cómo los veis? Aquí son mucho más, yo creo que son más directos que los de FD. Es que sí. El diagrama de clase sería igual, ¿no? Sí, un diagrama de clase es exactamente igual. Esto es una simplificación. Es que, como se habló un poco en el libro está hecho, digamos, de manera anterior a que se hubiera estandarizado UML como lenguaje de modelado y previo a que existiera el UML, que se le llamó por primera vez diagramas de clase, a esto le llamaban diagramas de objetos. Pero entonces, bueno, esto es vosotros haceros la idea de que diagrama de objeto y diagrama de clase es lo mismo, ¿vale? Eso es desde el punto de vista de la asignatura, porque en UML existen otra cosa que son diagramas de objetos que no tienen nada que ver con esto. En UML los diagramas de objetos son diagramas donde tú ves relaciones ya de instancias concretas. Porque vosotros que habéis visto orientación a objetos, esto que estamos haciendo aquí, bueno, en este caso es un poco raro porque no es un modelo de información, ¿no? Pero en un modelo de información estos son clases de objetos, no son objetos directamente, no son instancias. Aquí estamos mezclando, un poco raro porque estamos mezclando, esto sí que sería una clase y esto serían instancias de esa clase, pero en general en UML lo que se llaman diagramas de objetos es cuando tú dices un conjunto de instancias, es como un ejemplo del sistema de funcionamiento. El diagrama de clase sería, pues por ejemplo, el diagrama de clases para la UNED, pues tendría la clase alumno, la clase curso, la clase profesor. Un profesor tiene esta relación con el clase
Y ahora un diagrama objeto sería la clase introducción a la ingeniería del software, el objeto introducción a la ingeniería del software, que es de este tipo de esta clase, está relacionado con n objetos, el objeto Jorge, el objeto Emilio, el objeto tal, que son de tipo alumno, ¿no? Esos son los diagramas de objetos en UML. Lo que pasa es que desde el punto de vista de asignatura, diagrama de objetos igual que diagrama de clase, ¿vale? La representación la hacemos así también, o sea, el cuadrito con las dos líneas y demás. Sí, yo creo que no está de más. Si no vais a poner, no está de más. Aunque ahora veréis que hay bastantes ejercicios en los que sale solo el cuadradito y la rayita. Vale. Yo creo que puesto a evitar, yo lo pondría con las dos rayitas, que queda así como más formal. Exactamente, como sé que podría poner, si yo quisiera, podría poner un atributo ahí y un método, pero no quiero. Bien. Vale, pues venga, vamos a hacer probamos otro ejercicio, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, este que os he puesto, pues bueno, un poco también bastante, yo creo, bastante directo. Os doy otros 5 minutillos. Intentad hacerlo lo más completo posible. Pues ya que tardamos poco, a mí me da igual dejaros 7 minutos que 5 minutos, pero intentad hacerlo entero, que no os falte nada, ¿vale? Intentad hacer el double check ese que os dije, de cuando terminéis, a ver si hay algo que se os ha quedado fuera. Bien, vamos a hacerlo en lo mismo de antes, a ver, ¿qué alertas os han salido de composiciones o agregaciones? De composiciones o agregación, ¿qué palabras por ahí? Compuesto por, es decir, que es el computador, lo que está compuesto de varias cosas, ¿no? ¿Qué más? Consta de. ¿Qué es lo que consta de? La CPU de... La unidad de central de proceso, efectivamente. Y el plan refiere... Vale, y ahora, de agregación, de herencia, efectivamente de... el distinto tipo, ¿no? Y de distinto tipo, ¿no? Nada, esto es facilísimo, ¿no? Pues, a ver. He encontrado otra herencia, no sé si... ¿Cuál? En la unidad aritmético-lógica dice, se encarga de realizar operaciones elementales con suma, resta, arriba, en el punto 1. Sí, lo que he que puesto como operaciones. sí, lo que pasa efectivamente, esto... La ALU está compuesta de operaciones, y esas operaciones es el padre de suma, resta... Sí, lo que podría ser. Lo que pasa es que ahí estaríamos mezclando todo, son componentes hardware y ahora de pronto una cosa es una responsabilidad, ¿no? Que es algo yo ahí puesto a incluirlo, lo incluiría. Lo que pasa es que después también, en fin, te puede llegar a... Muchas veces este tipo de cosas son descriptivas, ¿no? Pero bueno, se podría llegar a poner como modelado. A ver, mirad, la solución que proponían ellos es la siguiente. Mirad. ¿Qué? ¿La han hecho ellos? Sí, la han hecho ellos. Lo han hecho ellos. Entonces, bueno, y de hecho es, por ejemplo, aquí ponen 1.2.n. Esto está mal, eso está mal, ¿vale? Pasa que lo han puesto, es uno de los enunciados en esto. Hay veces que no son, pero hay que ponerlo con lo de los dos puntos, y con el asterisco. Bueno, pues la CPU, ¿no? Que tiene las tres cosas, el computador es el sistema central que está puesto en memoria, tal, periférico que es impresorado tal, y el bus de sistema tal, ¿no? Algo así. Sale más o menos lo que tenéis, ¿no? ¿Hay alguna divergencia de algo? Vale, no estaría mal, Se lo has puesto a cuál, igual que Emilio, ¿no? A la ALU. ¿Qué operaciones le has puesto entrada y salida? Sería transferir datos. Sí, bueno, puede ser, sí. Yo eso lo que he puesto ha sido a la ALU y a la unidad de control. Para leer instrucciones y ejecutar instrucción. ¿No? Sí, se podría, vamos, yo eso no lo hubiera visto mal, la verdad. Y claro, en tu caso, Jorge, tú lo que habías puesto era aquí, ¿no? En la ALU, ¿no? Sí. Le has puesto que esto está compuesto de operaciones
Sí, no, tampoco lo vería mal, ¿eh? Tampoco lo vería mal. Porque estás explicitando ese tipo de cosas. Operaciones que están dispuestas. O más que. Yo, de todas maneras, más que operaciones hubiera puesto. Pero es que esto se encarga de realizar. Es que esto. Cuando dice se encarga de realizar. Es que eso tiene más pinta de método. Si lo hubieran puesto en plan algo así como que tiene varios módulos para realizar distintos tipos de operaciones, entonces sí estaría más. Pero cuando son responsabilidades, eso suele ser mejor ponerlo como operaciones. Lo que yo no veo son las multiplicidades. Bueno, las multiplicidades yo no creo que haya. Vamos, en realidad ponen. Si una unidad tiene n registros, que es un computador n periférico y n buses. No, es simplemente para modelar cuando está en plural o está en singular. Vamos, es la única cosa que le han puesto. Sí. ¿No? Que no es... O sea, que un computador puede estar formado por varias CPU. Bueno, tal como lo ponen aquí, es que fíjate, vale, aquí se miran por una unidad de esto. Todo lo ponen en singular y lo que han puesto en plural lo han puesto con... Bien, pues venga, vamos a hacer el último, ¿no? Así sencillito, que ya que le habéis cogido el tranquillo, ¿vale? Este es muy sencillito, es muy corto, es este nada más, ¿vale? Por cierto, me he equivocado, esto está repetido. Esto no. ¿Vale? Os doy 5 minutitos, que esto se hace rápido. Bien, veamos la solución. A ver, bueno, aquí no me voy a... Aquí es que, claro, este es un ejercicio gracioso porque en el propio ejercicio hay tipos, el concepto de tipo, y el tipo tiene a su vez tipos, ¿no? Que hay jerarquía. Entonces, realmente, lo que hay que... Aquí habría que... Es un poco un ejercicio que ahora es un poco complicado porque ya no se da modula en primero, se da C++, pero bueno, más o menos están los mismos tipos predefinidos, con lo cual os podéis hacer una imaginación. Seguramente en este caso lo harían sobre C++ el ejercicio si lo volvieran a hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues os sale esto que, bueno, esto de módula 2 lo hubiera quitado yo, pero bueno, está compuesto una serie de tipos, los tipos pueden ser o definidos o predefinidos, primitivos, los primitivos son los que son, y el tipo definido puede ser un array o un conjunto o un tal de agregaciones de tipo. Es una especie de... Es interesante porque se da una especie de... Este es uno de los pocos casos en los que se ve de relación recursiva, ¿no? Un tipo puede estar compuesto a su vez de tipo, puede estar compuesto a su vez de tipo. ¿Os salía eso o no? ¿Cómo salía? Este a lo mejor un poco más complicado. De tipo, yo directamente he puesto en el modulador, está compuesto por tipo definido y tipo... Vale, esta sí, ¿no? Esta primera sí la teníais, sí. Y estas dos también la teníais, ¿no? Lo que os faltaba es la agregación esta, ¿no? A mí, yo la he puesto, pero... Lo hice así al principio, pero cuando leí la última parte, los nuevos tipos se caen a partir de tipos primitivos, lo que dije en vez de tipos, eran tipos predefinidos ahí todo, y de ahí salía luego la herencia de tipos definidos. Claro, aquí la clave está en lo de I o, ¿no? Como pueden ser o primitivos o cualquier tipo definido, pues entonces, claro, aquí es donde tienes que ponerlo a nivel de tipo. Yo lo he puesto directamente al tipo primitivo o al tipo definido. Con dos. Claro. Pero ahí, eso es una cosa interesante, si te salen o a su vez a tipo, ¿no? Claro. O para allá, pero si tú ves que dos cosas comparten la agregación y están agregadas hay un tipo padre, sí, pues es mejor ponerle al tipo padre. Claro. Al verlo digo, pues tipo a razón. Claro. Bueno, bien, pues lo que os quería proponer, como ahora tenemos el parón de feria, ¿vale? En vez de seguir avanzando en esto, porque ya hemos visto hemos ejercitado, seguiremos después de feria haciendo más, ahora ya salteados de distintos modelados para ir repasando, pero para cerrar los tipos de ejercicios que puede haber, precisamente lo que os decía, quería que viene unos ejercicios de tests. Entonces, para eso son unos ejercicios un poquito más teóricos. Entonces, lo que os propongo es lo siguiente, mirad, lo he puesto aquí al principio,
tenéis que leeros el capítulo 8, que es el capítulo de test, donde se habla del test, haciendo especial énfasis en lo que pone la sección 841 y la 842, donde se habla de cómo se hacen test, cómo se hacen pruebas de caja negra, pruebas de caja transparente, las diferencias, etcétera. Y os pongo dos ejercicios propuestos, uno de caja negra y otro de caja transparente, ¿vale? Que lo intentáis hacer. Entonces, esto sí que va a requerir que os estudiéis un poquito más en profundidad esa teoría y lo intentáis, ¿vale? Entonces, tenéis que hacer tanto el prueba de caja negra es muy teórico, que es básicamente hacer un conjunto de casos de prueba, simplemente, basado en lo que te pone del conjunto de los valores límite, análisis de conjunto, que te pone un ejemplito en la 841. Y después aquí hay que hacer lo que se llama un cubrimiento lógico, que también te explica un poco lo que es en el libro, que es básicamente un grafo de flujo en el que tienes que ir diciendo por qué estados puede ir pasando, por qué instrucciones puede ir pasando. Eso es lo que le llaman el cubrimiento lógico, ¿vale? Tenéis que hacer primero el cubrimiento lógico de este algoritmo y una vez que hagáis el cubrimiento lógico tenéis que, digamos, racionalizar si esto tiene problema o no tiene problema, verificar el funcionamiento en base a eso, ¿vale? Bueno, pues intentadlo y eso ya lo resolvemos el próximo día, que lo dedicaremos sobre todo a test y ya empezaremos a hacer ejercicios de ya salteado, ¿vale? Estupendo. Nada, que tengáis buena feria y esas cosas.